Unidad 4. Estructuras repetitivas. En esta sesión conoceremos en qué consiste, cuál es la metodología para la construcción de algoritmos empleándolas, cuáles son las reglas sintácticas y semánticas para emplear estas estructuras y solucionaremos problemas empleando las estructuras repetitivas simples. De las tres estructuras elementales, esta es la última que vamos a abordar. ¿En qué consisten las estructuras repetitivas? Son aquellas que van a permitir la repetición de una serie de instrucciones, se van a repetir. Y cada repetición de esas instrucciones se va a realizar de acuerdo al resultado de una condición. Generalmente cuando se escriben uno coloca una sangría para poder entenderlo mejor y consta de dos partes, las acciones que se repiten y de qué forma terminan. Existen tres maneras de controlar las veces que se ejecuta un ciclo. La primera es cuando se conoce el número de veces en que se van a ejecutar las instrucciones. Es la estructura para. Las palabras que vamos a utilizar es para una variable que es x, y desde un valor inicial hasta un valor final. Con paso, bueno, ya luego lo vamos a indicar. Y el fin, cuáles son las acciones que vamos a realizar. La segunda es cuando se ejecutan las instrucciones mientras se mantenga una condición, que justamente es la estructura mientras. Yo le digo mientras esta expresión lógica sea verdadera, acerque esa secuencia de acciones hasta que finaliza. Y por último, es cuando se ejecutan las instrucciones hasta alcanzar una condición. Es la estructura repetir. Repite esta secuencia de acciones hasta que esta expresión lógica se cumpla. Esta estructura la vamos a entender siguiendo el ejercicio con el que hemos trabajado, el de calcular el salario semanal, incluyendo el pago de las horas extras. Pero nos dicen que la empresa tiene 80 trabajadores y nos piden calcular además cuál es el total de la nómina semanal que se va a pagar. Siguiendo con la metodología para la construcción de algoritmos, veamos cómo vamos a realizar el análisis del problema. Los datos de entrada siguen siendo lo mismo, la tarifa por hora y el total de horas trabajadas. Ahora las salidas. Nos pedían antes el salario semanal, pero ahora nos piden cuál es la nómina semanal. Entonces veamos entonces de qué forma vamos entonces a manejar el proceso. En primer lugar, debemos identificar qué tipo de ciclo. Como nos dicen que son 80 trabajadores, estamos hablando de una estructura repetitiva tipo para, y ella va a necesitar una variable de control x que debe ser de tipo entero. Las fórmulas que vamos a trabajar son las mismas que habíamos trabajado anteriormente. El salario es igual a la tarifa por hora, todo lo que habíamos realizado. Ahora, ¿cómo calculamos la nómina? Bueno, la nómina es la suma de todos los salarios de todos los trabajadores. Para ello vamos a emplear un acumulador. Es una variable especial y esta es la fórmula, donde digo nómina es igual a lo que tiene nómina más salario. Y esto va a estar dentro del ciclo, quiere decir que cada vez que yo calculo el salario de cada trabajador, él se va sumando o los va acumulando. Al final del ciclo, la nómina va a contener justamente la suma del salario de todos los trabajadores. Luego tenemos qué vamos a hacer antes del ciclo. Esos contadores que vamos a ver más adelante y los acumuladores deben inicializarse en cero. En este caso, nuestro acumulador es la nómina, hay que colocarla en cero. ¿Qué vamos a colocar dentro del ciclo? Okay. Dentro del ciclo, para cada trabajador hay que solicitar los datos de entrada, debemos calcular el salario de acuerdo a la fórmula que hemos realizado tanto de una como la otra. Y como nos piden el salario de cada uno dentro del ciclo, debemos mostrarlo. Una vez que el ciclo ha terminado, a continuación observaremos cómo es el diseño del algoritmo. En primer lugar, debemos colocar el nombre del algoritmo, luego viene la definición de las variables. Aquí vamos a incluir la nueva variable que es la nómina, así como también la variable x, que es entera, que es con la que vamos a controlar el ciclo para. Antes del ciclo debemos inicializar nuestro acumulador y luego colocamos la estructura. Para ello decimos desde x igual 1 hasta 80, porque son 80 trabajadores, con paso 1.
Dentro del ciclo, lo primero es solicitar los datos de entrada, luego vienen las fórmulas, incluyendo el acumulador de la nómina, y tenemos que ir mostrando cuál es el salario de cada trabajador. Finalizamos el ciclo, la estructura, y fuera del ciclo vamos a mostrar cuál es el total de la nómina, que es el dato adicional que nos solicitan, y finalizaríamos el proceso. Resumiendo, veamos a continuación cuáles son los pasos que debemos seguir para hacer el diseño del algoritmo siguiendo esta estructura. En primer lugar, el primero, colocar el nombre del algoritmo. Segundo, definir las variables y recordar la variable de control. Luego las instrucciones antes del ciclo, que en este caso fue la nómina. Colocar el ciclo, el para, solicitar los datos de entrada, efectuar todos los cálculos del proceso, mostrar la salida individual si nos las piden, finalizar el ciclo, luego mostrar la salida grupal. Una vez de ello, finalizamos todo el algoritmo. A continuación vamos a realizar estos ejercicios. El primero, dados 50 números enteros positivos, calcular la suma de ellos, cuántos números son pares y cuántos impares. Comencemos por el análisis del problema. La entrada es el número. La salida, lo que me están solicitando, es la suma de ellos, cuántos números son pares y cuántos son impares. Veamos entonces el proceso. Lo primero es que como nos dicen que son 50 números, ya sabemos que es una estructura repetitiva tipo para y la variable x para controlarla. Veamos cómo serían las fórmulas. Para calcular la suma de ellos debemos emplear un acumulador. Una variable de salida vamos a darle el nombre de suma. Suma es igual a suma más el número. Lo siguiente que debemos hacer es contar cuántos números son pares y cuántos son impares. Debemos usar una estructura selectiva para determinar si el número es par o no. Si al dividir el número entre 2 y es exacto, o sea, el residuo es 0, quiere decir que es par. Si no, es impar. Para ello vamos a utilizar la función mod, que retorna el residuo de la división. Y para ir contando los números debemos emplear ahora un contador, que usaremos la variable de salida par-impar. ¿Cuál es la forma de un contador? Es colocar par es igual a par más 1. La variable más 1, entonces se va a ir incrementando. Entonces vamos a saber cuántos existen. Quiere decir que la fórmula dentro del ciclo quedaría de esta siguiente forma. El acumulador, la estructura selectiva para contar los números pares y los números impares. Sigamos entonces con el análisis del problema. Vemos entonces aquí todas las fórmulas con sus respectivos contadores y acumuladores. Siguiendo, antes del ciclo, estos contadores y acumuladores deben inicializarse en 0. Entonces, dentro del ciclo, ¿cómo quedaría? Se solicitan los datos de entrada, el número, se calcula la suma, la cantidad de pares e impares con las fórmulas que hemos visto, y después del ciclo tenemos que mostrar la salida, tanto la suma como la cantidad de números pares e impares. Veamos el diseño del algoritmo. El nombre del proceso, definimos las variables, incluyendo la variable x, que es con la que vamos a controlar el ciclo. Inicializamos los contadores y acumuladores, colocamos el ciclo hasta 50, solicitamos la entrada, las fórmulas, finalizamos el ciclo y mostramos la salida, que es la suma de los números y la cantidad de números pares e impares. Veamos ahora el segundo ejercicio, que es bastante completo. En una empresa, por cada empleado se tiene su sueldo. Determinar el sueldo promedio y el mayor sueldo. Veamos cómo es el análisis del problema. Como entrada tenemos el sueldo. La salida es el sueldo promedio y el mayor sueldo. ¿Cómo es el proceso? El tipo de ciclo. Como no conocemos la cantidad de empleados, debemos usar un ciclo mientras o un ciclo repetir. Vamos a usar en este caso el ejemplo usando el ciclo mientras. Las variables de control. Los ciclos mientras van a tener una variable de control que el usuario debe indicar. Debemos preguntarle al usuario si va a procesar o no procesar datos. Es normalmente una variable de tipo carácter que es respuesta, donde indicaremos si es sí o es no. Esto debe preguntarse antes de iniciar el ciclo
cuando es mientras. Veamos cómo quedarían las fórmulas. Para calcular el promedio, debo sumar el sueldo de todos los empleados y dividirlo entre la cantidad de empleados. Para ello, para ir acumulando los sueldos, vamos a usar una variable suma de sueldo, que es un acumulador. Entonces esta es la forma, suma de sueldo más sueldo. Para contar los empleados usaremos un contador, entonces cantidad de empleados es igual a cantidad de empleados más 1. ¿Cómo calculamos el sueldo promedio? Que debe ser al final del ciclo. De esta forma, el sueldo sería la suma de sueldos entre la cantidad de empleados. Ahora, para calcular el mayor sueldo, debo ir comparando los sueldos de los empleados para ver cuál es el mayor. Entonces debo usar una nueva variable que voy a denominar mayor sueldo, pero que antes del ciclo debo inicializar en 0. Para comparar y determinar cuál es el mayor sueldo, vamos a usar una estructura selectiva dentro del ciclo que quedaría de la siguiente forma. Si el sueldo de la persona es mayor a la variable que tiene mayor sueldo, entonces el mayor sueldo va a ser justamente el sueldo de esa persona. La primera vez que está en 0, entonces si una persona gana 300, ¿300 es mayor que 0? Sí, el mayor sueldo es 300. Pero cuando lleguen otros sueldos, entonces él va a comparar y siempre al final del ciclo el mayor sueldo va a quedar dentro de esa variable. Sigamos entonces con el análisis del problema. La fórmula dentro del ciclo quedaría de la siguiente forma. La suma de todos los sueldos, contar todos los empleados y la estructura para determinar el mayor sueldo. Fuera del ciclo tiene que calcularse el promedio. Antes del ciclo, los contadores, acumuladores y la variable mayor deben inicializarse en 0, que sería en este caso el acumulador de la suma de sueldo, el contador de empleados y mayor sueldo. También debe solicitarse antes del ciclo la variable de control respuesta si desea o no procesar un empleado, sí o no, S o N. Ahora dentro del ciclo, nosotros solicitamos el dato de entrada, que es el sueldo, y vamos a ir sumando, acumulando todos los sueldos para calcular el promedio, también contar los empleados, determinar cuál es el mayor sueldo y preguntamos al final si desea seguir o no con otro empleado. Después de que ha terminado el ciclo es que se hace el cálculo del promedio y se muestra tanto el promedio como el mayor sueldo. Veamos entonces cómo quedaría el diseño del algoritmo. El nombre del algoritmo, definimos todas las variables, tanto los sumadores, acumuladores como el mayor sueldo y la cantidad de empleados entero para calcular el promedio, así como también la variable de control del ciclo, que es respuesta tipo carácter. Inicializamos los contadores y acumuladores y el mayor sueldo en 0. Antes del ciclo debemos preguntar si va a introducir un sueldo, sí o no, que es la variable de control. Le preguntamos a la persona, ¿va a introducir? Va a leer. Mientras respuesta sea igual a sí, él va a hacer que indique el sueldo, lo lee, que es capturar el dato de entrada, hace la fórmula, va acumulando los sueldos, cuenta los empleados, va a determinar el mayor sueldo y antes de terminar el ciclo vuelve a preguntar, ¿va a introducir otro sueldo? Sí o no, vuelve a leer y viene fin mientras, vuelve otra vez arriba, vuelve a solicitar otro sueldo, hacer todo el proceso. ¿Cuántas veces? Hasta que el usuario diga que no. Cuando va a introducir otro sueldo, no, él termina el ciclo. Una vez que termine el ciclo, se calcula el promedio, se muestra en la salida solicitada y finaliza. Veamos cómo sería el diseño del algoritmo si en vez de utilizar una estructura mientras hubiésemos utilizado una estructura tipo repetir. Toda la parte inicial correspondiente a las definiciones de variables e inicializaciones quedarían igual. La diferencia estaría que ya no solicitaríamos el dato de entrada de la variable de control,
sino que colocaríamos el inicio del ciclo con repetir, solicitaríamos los datos de entrada, haríamos los cálculos y antes de terminar el ciclo es que vamos a hacer la pregunta. ¿Va a introducir otro sueldo? ¿Sí o no? Lee respuesta. Lo va a hacer hasta que respuesta sea igual a no. Básicamente la diferencia entre estas estructuras es que el mientras tiene dos preguntas, una al inicio y al final, mientras que el repetir solamente lo hace al final. Hace los cálculos finales y todo lo demás es exactamente igual que si fuese una estructura mientras. Bueno, deben revisar la guía de estudios y hacer los ejercicios y esto es todo lo que vimos en esta sesión. Y bueno, con todo esto hemos combinado el contenido programático del curso.